Bueno, hoy es el quinto día y vamos a empezar a hablar del origen dependiente. Eh, Aprovechando que las meditaciones están siendo ahora más profundas y la mente está más abierta, más maleable, vamos a leer el Samadhi Sutta, que es el Majjhima Nikaya número 9, y lo voy a dividir en dos. Vamos a leer hoy una parte hasta un lugar. Mañana vamos a hacer como una especie de revisión, de retrospectiva, y lo terminamos. Les pido por favor que no se adormezcan. Es re importante que tengan la mente alerta. Si se están adormeciendo y están en una postura que se adormecen, cambien la postura. Presten atención, porque de esto se trata el retiro. De entender esto. Entonces van a poder relacionar lo que entienden con lo que les pasa en la meditación. Cuando no entienden algo, pregunten. Cuando se les responde, no piensen en que no entienden, no se pongan a pensar que es difícil la instrucción, no se pongan a pensar yo esto no lo voy a poder hacer, no hagan ese tipo de reflexiones inútiles, escuchen en silencio, dejen que entren, aunque ustedes no lo entiendan, dejen que entren. Pueden preguntar, no entiendo, ¿sí? Pero no empiecen a decir, yo estas cosas más adelante, no hagan eso. ¿Sí? No hagan eso. Esto todavía no lo entiendo. Esto no es para mí ahora. No hagan eso, no saben. Si hacen eso, están colocando su opinión por encima del Dhamma. Y se trata de desembarazarse de esa visión falsa. ¿Sí? Porque quizás lo entienden mucho más rápido de lo que ustedes creen. Pero como ustedes tienen razón, no escuchan. ¿Sí? Entonces, discurso sobre el entendimiento correcto o sobre la visión correcta. Esto he escuchado en una ocasión. El bendito vivía en Savatthi, en el bosquecillo de Jeta, en el parque de Anathapindika. Allí el venerable Sariputta se dirigió a los bhikkhus diciendo: amigos bhikkhus, amigo, le contestaron. El venerable Sariputta dijo lo siguiente: punto de vista correcto, punto de vista correcto. Esto es lo que se dice, amigos. ¿De qué forma un noble discípulo tiene un punto de vista correcto, cuyo punto de vista es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y que ha llegado a este Dhamma verdadero? En efecto, amigo, veníamos desde un lugar lejano para aprender del venerable Sariputta el significado de este enunciado. Sería bueno si el venerable Sariputta explicase el significado de este enunciado. Habiéndolo oído de él mismo, los bhikkhus lo recordarán. En este caso, amigos, escuchen y atiendan cuidadosamente a lo que diré. Sí, amigo, contestaron los bhikkhus, y el venerable Sariputta dijo lo siguiente. Entonces, la pregunta es: ¿de qué forma un noble discípulo tiene el correcto punto de vista o el entendimiento correcto? Es el primer peldaño del octuple noble sendero. ¿Sí? Entonces, Sariputta hace lo que suele hacer siempre, lo que hace el Buda también. Da un contexto a la respuesta. No da una respuesta en este caso directa, sino que le da un contexto. Y lo primero es lo sano y lo malsano. Amigos, cuando un noble discípulo entiende lo malsano, la raíz de lo malsano, lo sano y la raíz de lo sano, de esta forma es uno de entendimiento correcto, o de punto de vista correcto, cuyo punto de vista es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y que ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es, amigo, lo malsano? ¿Cuál es la raíz de lo malsano? ¿Qué es lo sano y cuál es la raíz de lo sano? Es muy interesante que plantea esto como inicio, porque esto es lo que vienen haciendo ustedes desde el comienzo del retiro. ¿Qué es lo sano? ¿Qué es lo no sano?
¿Cuál es la causa de lo no sano? ¿Cuál es la causa de lo sano? ¿Qué tengo que hacer con una cosa? ¿Qué tengo que hacer con la otra? ¿Sí? Matar seres vivientes es malsano, tomar lo que no es dado es malsano, conducta incorrecta con respecto a los placeres sensuales es malsano, el lenguaje falso es malsano, el lenguaje malicioso es malsano, el lenguaje rudo es malsano, el chismorreo es malsano, la codicia es malsana, la aversión es malsana, el punto de vista incorrecto es malsano. Esto es lo que se denomina lo malsano. ¿Sí? Entonces está mencionando los preceptos, está mencionando la codicia, ¿sí? La mala voluntad o el odio, y el entendimiento incorrecto es malsano, una visión personal, la ilusión de un yo. Por favor, tienen que entender esto de la ilusión de un yo. No es que no hay yo, y no es que sí hay yo. Esto es muy importante. Si bien la tercera característica de la verdad es anatta, no yo, eso refiere, no es que no hay yo o sí hay, sino que la presunción de que existe un yo es la que es la que uno tiene que erradicar. ¿Entienden la diferencia? Cuando yo digo hay un yo, y yo te pregunto, bueno, decime dónde está el yo. ¿Qué me respondes? O sea que cuando vos te sentás a meditar, llegás al cuarto yana, no sentís más el cuerpo, ¿dónde está tu yo? El cuerpo no lo... ¿Eh? Solo en la mente en ese momento. ¿Que se mueve? Que no lo sienta no significa que no esté. ¿Estás segura? No. Entiendo como es presunción de yo. Hay un yo que es un conjunto de cosas que aún no. ¿Dónde está el yo? Pero la definición de yo no es el conjunto de cosas, cuerpo, alma. ¿Dónde está el alma? Yo les pregunto a ustedes, no estoy esperando una respuesta teórica, sino de ustedes. Les estoy preguntando a ustedes, ¿dónde está el yo? La conciencia. Para ustedes. No, es un concepto de yo. No sé dónde. O sea, ¿Y qué es la mentalidad materialidad? el cuerpo y En la mentalidad materialidad no está la conciencia. en la Mentalidad materialidad no hay conciencia. O sea, la mentalidad materialidad es el yo, pero la conciencia no. la conciencia seguida de otros aspectos, condiciones que la materialidad. O sea, Pero eso no fue. Mi pregunta es dónde está el yo. Todo eso. Mi pregunta es dónde está el yo. Yo les hice una pregunta muy directa, muéstrenme dónde está el yo. No tengo una respuesta.
hay un yo, o sea, en ignorancia de que no hay un yo, nosotros tenemos un concepto de yo equivocado. Ok, ¿por qué les estoy haciendo hacer este ejercicio? Porque ustedes presumen que hay un yo. Claro, eso es. Eso es. Presunción. Ustedes están presumiendo que hay un yo. No lo saben. No como decir acá hay uno, esto es un almohadón. Eso es. El yo no está en ningún lado. ¿Qué es el almohadón? ¿El relleno? La tela es el conjunto de eso que llamamos almohadón. ¿También es una presunción? ¿Qué? ¿El almohadón? No. Sí, es un concepto. Bueno, va a ser el mismo almohadón ese que es. Entonces ustedes no pueden hablar de, no pueden, cuando yo les respondo, muéstrenme dónde está el yo, no me lo pueden responder. Pero presumen que hay un yo. Entonces lo que está diciendo el Buda, que en realidad el punto no es que hay o no hay. Lo que hay que erradicar es esa presunción. En otras palabras, la presunción que es una perspectiva. Yo creo que tiene que haber. Ok. Cuando a Buda lo interpelaban, ¿hay un yo? Él no respondía. No hay un yo, él no respondía. Ni sí ni no. Porque si dice que hay un yo, la persona va a creer en el eternalismo. Si le dicen que no hay un yo, la persona cree que es aniquilacionismo. El asunto, lo que el Buda dice es desde qué lugar está hecha la pregunta. Se presume que hay algo. Y esto es lo que ustedes tienen que entender. Se presume que hay algo, que existe algo por sí mismo. Pero no existe nada por sí mismo. Nómbrenme algo que sea por sí mismo. Menciónenme una cosa, que no exista en dependencia de otras. Hasta el árbol, porque es la semilla también. Sí, claro, piensen en cualquier cosa del universo, en algo. Piensen en el universo, en algo, cualquier cosa, a ver si existe por sí mismo. Se van a encontrar con algo que en realidad no hay eso. Todo es condicionado, es decir, causal. Compuesto con otras cosas. Compuesto no, condicionado. Condicionado. Compuesto no. No porque la palabra no es precisa en relación a lo que muestra. Es condición. Pero que ese compuesto de varias cosas. Condicionado, sí. Pero no es lo mismo. Depende del contexto, puede no tener que ver, puede no tener que ver con lo mismo. Entonces, hay una condición para que surja. Claro, desaparece esa condición y eso desaparece. Y se hace otra cosa, como la semilla a la luna. Podés plantearlo de esa manera, pero si la semilla se pudre, no vas a tener planta, no vas a tener árbol. Y ahí viene la pregunta,
¿Ves? ¿Quién dijo que vos tenés algo? Entonces ese es el segundo concepto, no solo el yo, sino mío. Tengo algo. ¿Qué tenés? Sí, un alma. Porque cuando te duele algo, cuando te duele acá, crees que el alma está acá, en el pecho. No sé, de chico ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? no, que tengo algo. Ah, yo me imaginé el alma, que tengo un alma. Está bien, pero eso es simplemente es una palabra que vos le ponés a un dolor. Claro. Sí, sí. Como que tengo un cuerpo, tengo un cerebro, tengo una mente y tengo también un alma. Como un montón. No se distraigan, por favor, no abran hacia lugares que son más confusos. Yo no sé si ustedes están viendo a dónde estoy yendo. ¿Existe algo por sí mismo? Si existiera algo por sí mismo, Sería el yo. lo que no significa que no existe. Significa que no puedo presumir de que existe directamente. ¿Por qué decís que no existe? El pararse en el lugar de es o no es, existe o no existe, ¿sí? El pararse en ese lugar, desde donde yo veo esa dualidad solo surge si yo me paro en el lugar de si existe o no. Lo que dice el Buda es que esa perspectiva es la que está clara. Eso es Sakaya Ditti, visión errónea. Me paro ahí y como me paro ahí, existe, o bueno, si no es, ¿qué es? Sí, como lo bueno y lo malo. Exactamente, tengo una dualidad. Y fíjense, si la semilla no nace en planta y árbol, ¿cuál es la visión en realidad? No es planta. No, Claro, ¿eh? No hay. Pero ¿cuál es la pregunta que sigue? ¿Qué hay? ¿Ves? O sea que siempre hay. Aun cuando yo niego algo, Hay algo. en la mente surge, bueno, pero ¿qué hay? Y cuando yo digo que hay, me estoy refiriendo a un proceso o a una sustancia. En eso nos consumimos, primero pensamos que es sustancia y es un proceso. O sea, lo que hay es una semilla podrida. O sea, en ese momento lo que hay es una semilla podrida. No, en ese momento vos definiste Que eso que está posando como una semilla podrida. Pero es un proceso de lo que eso tenía que ser. Es un proceso que va en un sentido o en otro. ¿Cuándo la semilla dejó de ser semilla? Cuando la planta dejó de ser planta y pasó a ser árbol. ¿Quién determina eso? No es un montón de cosas, si tierra, si la tierra húmeda, si no sé, si le da sol. No están entendiendo. No. ¿Quién determina que eso es una planta y no un árbol? Alguien de afuera que lo ve. Ajá. O sea, una mente. Una mente. ¿Qué hace? Le pone que Un concepto, un nombre. semilla, planta, árbol, fruto. Semilla de vuelta. La mente marca conceptos. Ah, planta. Ah, árbol. Ah, flor. Ah, fruto. Ah, semilla. ¿Eso que la mente nombra es lo que realmente está pasando? Lo que percibe esa mente en ese momento.
Exacto, y le pone un nombre, le pone una designación, lo vuelve un signo, planta, árbol. Sin embargo, es un proceso vivo, que se mueve. Surge, crece, se desarrolla, enfermo, decrece, desaparece. Surge y cesa. Eso es todo. Gracias por la charla. Buena suerte. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos eso mismo en una persona. ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está el yo? Es una manera de ¿qué? De designar. Yo, tú, nosotros. Estoy designando. ¿Pero es eso lo que está pasando? ¿O estos procesos cambian todo el tiempo? Cambian todo el tiempo, son impermanentes. Si cambian todo el tiempo, tenemos un problema, porque la mente construye repeticiones, árboles, personas, plantas, pero no son todas iguales. Y un concepto que es una repetición se aleja todavía más de la realidad. Entonces, como el lenguaje y la manera de funcionar la mente se basa en conceptos, nosotros creemos que esos conceptos son realidades. Y un concepto es una etiqueta. Check. Sellamos. Planta. ¿Sí? Tal persona buena, tal persona mala. Tal persona trabajadora, tal persona vaga, empezamos a poner etiquetas. Y empezamos a creer en esas etiquetas a medida que vamos creciendo. Con un entorno que por ahí favorece esa clase de etiqueta. Entonces yo soy esto, yo soy aquello, y empiezo a creer que esas etiquetas, eso que yo estoy pensando, es la verdad. Es así. Pero a la luz de lo que nosotros empezamos a hablar, no es así. Porque la misma persona que puede tener una actitud como la que dice acá, romper los preceptos, en una situación, frente a otras condiciones, es absolutamente amable. Y nosotros nos podemos cruzar con muchas personas que tienen eso. Que tienen como esas contradicciones. Entonces una persona muy amable con el nieto, con el hijo, pero con el marido o la esposa le salen todos los insultos. ¿Cuál es de las dos personas? ¿La que es amable con los nietos o con el hijo, o la que es desagradable con el marido? ¿Qué está pasando? Que las condiciones son diferentes. Como las condiciones son diferentes, esa persona parece dos personas diferentes. Entonces, ¿cuál es el yo? ¿Este o aquel? No, que hay condiciones diferentes. Entonces la mente reacciona diferente. Si yo les menciono esto en una sola persona, que no es solamente esas dos cosas, sino puede ser muchísimas cosas, ¿dónde está el yo de esa persona? Cuando nosotros decimos fulano, ¿a cuál de todos los fulanos nos estamos refiriendo? ¿Al que se enoja? ¿Al que es buena onda? ¿Al que es descuidado? ¿Al que es responsable? Depende de qué condiciones esa mente actúa de determinada manera. Quiero seguir la tendencia habitual. Sí, ya vamos a llegar ahí. Yo lo que quiero es que si esto que les estoy poniendo ahora como terreno es claro. ¿Sí? Entonces, Un poco más
Bien, entonces cuando el Buda dice anatta, no yo, refiere a que en realidad es el punto de vista lo que hay que cambiar. Si vos te parás ahí, vas a ver, ¿hay yo o no hay yo? Pero si vos te parás allá, no vas a ver ninguna de las dos opciones. Vas a ver algo que es un devenir, que va cambiando, que se va modificando. Entonces no está diciendo, no se pone a discutir si hay o no hay. Te dice, mira, ¿por qué no te parás ahí? Y mirás. ¿Ves si hay o no hay? Ah, no, no hay. Bien, entraste en la corriente. No es si hay o no hay. Es que no hay. Esas son dos presunciones. ¿Hay o no hay? Depende de dónde yo me pare, depende de dónde yo tenga esta visión, voy a ver la vida de una manera o voy a volver a ver la vida de manera dualística. ¿Por qué creen que el Buda dice hay que cumplir los preceptos, sin embargo no hay que criticar a aquellos que no los cumplen? ¿Por qué da ese consejo? Está bien eso. Porque mi mente se pone agresiva. ¿Por qué más? Porque no hay las condiciones de que esa persona... Exactamente, porque lo que hago cuando yo lo juzgo es, ¿qué hago? Lo personalizo. Esta persona no está cumpliendo los preceptos, es mala. Pero por ahí, no sé. Las condiciones producen que esa persona actúe de determinada manera. Que está actuando de manera malsana, sin lugar a duda. En ese momento. Pero uno no tiende a ver eso. Tiende a juzgar rápidamente. ¿Qué es un juicio? Pararse en un lugar. Vos sos esto. ¿Ves? Ya me paré de vuelta ahí. Vos sos esto. Vos no sos aquello. Si sos bueno, no vas a ser malo. Si sos amoroso, no vas a ser odioso. El Buda dice, no hay que hacer juicio porque en el juicio uno deja de ver. El juicio es un apego. ¿Van entendiendo entonces de qué se trata la opinión? Cuando esa opinión está aplicada a uno mismo, imagínense el daño que causa. Como que congela, no deja que se mueva. Claro, yo soy esto y a mí siempre me cuesta entender, a mí. Entonces cuando yo te interpelo, a ver, decime eso que estás pensando hoy a la mañana, balbuceás. ¿Por qué? Porque no es claro, es una idea falsa que anda dando vueltas por ahí. Pero yo creo que eso es así. Presumo, sin haberlo corroborado, que es así. Presumo, porque toda mi vida a mí me dijeron que yo soy así, vos sabés que yo soy así. Presumo. Pero lo que no observo, debido a ese juicio, ¿qué me pasó? No me observé. ¿Qué es lo que no observé? Las condiciones. ¿Qué están haciendo ustedes cuando meditan? ¿Observando qué cosa? Condiciones. Cuando la mente está en un estado sano, amor benevolente o compasión, el resultado es saludable inmediatamente, sereno inmediatamente. Cuando ustedes se distraen por algún motivo y la mente empieza a ir hacia un derrotero malsano, cualquiera de los que dice Casariputa, inmediatamente sufren. ¿Qué están viendo? Una relación directa entre
una formación mental, un pensamiento o una emoción, y el inmediato fruto. Pero a veces ustedes no lo ven así. Ustedes empiezan a tener obstáculos y empiezan a decir, uy, quiero que se vaya. ¿Ves? Otra vez yo haciendo lo mismo, yo ya me enojo. Y enseguida se vuelven a poner ahí. Yo soy así, no soy asá. En vez de entender de que esa condición que surgió momentáneamente es porque están dadas esas condiciones para que surja ese estado mental. Nada más. Solo tengo que dejarlo, abandonarlo y volver a través del relajo. Y esto es lo que está pasando todo el tiempo. ¿Entienden entonces esto de la idea de juzgarse cómo me está yendo en la meditación o no? Que es en realidad ponerse una bota acá que no te deja avanzar. Y por eso cuando empieza a haber más tranquilidad, más ecuanimidad, ya no surge tan sencillo ese juicio. Es lo que es. ¿Por qué se sienten tan bien cuando hay ecuanimidad? Porque es lo que es, no me engancho. ¿Por qué se siente bien? Porque se acercan a la verdad. ¿No se sienten mejor cuando tienen esa sensación de ecuanimidad? Por ahí se cuela ese fantasmita. Me encantaría ser así siempre. ¿Ven? Ahí está el fantasmita, que se vuelve a parar ahí. Yo quiero ser de esta manera. Pero no se trata de tener un estado mental especial. Se trata de entender de manera directa y experiencial. Entonces cualquier estado que surja, bueno o malo, lo voy a entender. No necesito un estado especial. De la misma manera que no necesito saber que tengo que sacar la mano del fuego. Sé que me voy a quemar. Porque lo saben por teoría. No, lo saben por experiencia. Bueno, es lo mismo. Ese saber, que es este que está relatándose en el sutta, termina siendo un saber directo. Vos abrís los ojos y entendés eso. Y a veces te puede agarrar que te apegás a algo, pero rápidamente lo dejas ir. No se queda, porque ya no hay una visión errónea. Ya no te parás ahí nunca más. Entonces, Sariputta primero establece qué es lo malsano. ¿Sí? Eso es romper los preceptos, codicia, odio e ilusión. ¿Y cuál es la raíz de lo malsano? La avidez es la raíz de lo malsano. El odio es una raíz de lo malsano. La ilusión es, voy de vuelta. La codicia es la raíz de lo malsano. El odio es la raíz de lo malsano. Y la ilusión es una raíz de lo malsano. Esto es lo que se denomina la raíz de lo malsano. Codicia, odio e ilusión. Quiero obsesivamente, no quiero obsesivamente, yo soy eso. Avidez. ¿Qué hace surgir entonces la rotura del precepto? ¿Qué es lo que hace que se rompan los preceptos? La disfunción del... Presten atención, no se duerman.
la avidez. Exacto. ¿Qué es lo que me lleva a actuar bajo la influencia de una mente obstruida? La avidez. La avidez me lleva a insultar a alguien. La avidez me lleva a estar perezoso. La avidez me lleva a que surja la ansiedad. Entonces, si estoy ansioso, si estoy muy ávido, quiero dámelo rápido. Si estoy acá pero quisiera estar comiendo la polenta frita con Roquefort, el deseo sensual surge. Es la avidez lo que me lleva a eso. Del otro lado, no quiero esto, también la avidez es ese rechazo por lo que está pasando, surge la aversión, la pereza y el letargo, es otra versión también de una aversión más pegajosa. Entonces, los obstáculos surgen debido a la avidez. Cuando ustedes hacen 6 R's, están dejando ir el obstáculo, estoy de acuerdo, pero también la avidez cuando se tranquilizan y se relajan. Están haciendo un proceso que es doble. ¿Sí? Y luego vuelven a través de la sonrisa. ¿Qué es lo sano? El abstenerse de matar seres vivientes es sano, el abstenerse de tomar lo que no es dado es sano, el abstenerse de conducta incorrecta con respecto a los placeres sensoriales es sano, el abstenerse del lenguaje falso es sano, el abstenerse del lenguaje malicioso es sano, el abstenerse del lenguaje rudo es sano, el abstenerse del chismorreo es sano, lo opuesto a la codicia es sano, lo opuesto al odio es sano, el entendimiento correcto es sano, esto es lo que se denomina lo sano. ¿Y cuál es la raíz de lo sano? Lo opuesto a la codicia es la raíz de lo sano, lo opuesto al odio es la raíz de lo sano, lo opuesto a la ilusión es la raíz de lo sano. Esto es lo que se denomina la raíz de lo sano. Entonces la codicia tiene un opuesto. ¿Cuál? No, eso sería lo opuesto a la avaricia. ¿Compasión? No, eso es lo opuesto a la crueldad. La generosidad. Lo acaba de decir ella. Perdón. ¿Economía? El contentamiento. Ser nuestras propias ídolas. ¿Una mente contenta es codiciosa? Está bien analizado. ¿Qué es lo opuesto al odio? ¿Qué es lo opuesto a la ilusión? La sabiduría. Cuando un discípulo noble ha entendido así lo malsano, la raíz de lo malsano, lo sano y la raíz de lo sano, él abandona por completo la tendencia subyacente a la sensualidad, anula la tendencia subyacente a la aversión, extirpa la tendencia subyacente a la opinión y presunción de yo soy, abandonando la ignorancia y haciendo surgir el verdadero conocimiento. Aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esta forma también un discípulo noble es, desde el punto de vista correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Sí? Entonces, veamos de vuelta. Cuando entiende entonces de qué se trata lo sano y lo malsano, la raíz de ambos, abandona por completo la tendencia subyacente a la sensualidad. ¿Sí? Esto es
Tiene que ver con la avidez por lo sensual. Abandona la tendencia subyacente a la aversión. Es la tendencia al no existir. ¿Sí? La avidez por no existir. Hay una avidez por lo sensual, una avidez por no existir. No entiendo eso. Y una tendencia subyacente a la opinión y presunción de yo soy. La existencia se da en deseo sensual, Sí. en querer y no querer. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo no existir? No quiero. Ok. ¿Sí? Sí. Además de querer cortar con la vida, que también es una manera, ¿no? O sea, un suicida lleva a cabo esto, tiene una tendencia subyacente a la aversión. No quiero existir. Un rechazo de todo. No de todo, porque no tiene rechazo por el sufrimiento. Claro. ¿Sí? Lo está actuando. Y tiene una aversión hacia sí mismo muy grande, o sea que no rechaza todo. Está identificado mucho con la aversión. Entonces fíjense que extirpa la tendencia subyacente a la opinión y a la presunción de yo soy. Esto es lo que les comentaba, la introducción que les hice, ¿entienden? Entonces, donde yo me paro es en un lugar presuntuoso. ¿Por qué lo llamamos presuntuoso? Porque suponemos algo que no es. Más claro ya le hago. Se supone algo que yo no lo puedo comprobar. No tengo manera de comprobarlo. Sin embargo, debido a esa presunción, sufro un montón. A mí me cuesta meditar, a mí no me cuesta meditar, a mí me cuesta quedarme tranquilo, a mí no me cuesta quedarme tranquilo. ¿Qué es eso? Presunción. ¿Por qué es difícil eso? Porque es una presunción que viene, llamémosle, con el chip del samsara. La mente funciona en conceptos. Como la mente funciona con el concepto, uno, como la mente define cosas, conceptos define signos, que lo llama silla, lo llama celeste, lo llama sillón, eso se va construyendo. ¿Por qué cuesta soltarlo? Porque la mente funciona así. Porque uno no se pregunta. Uno no se hace la pregunta incómoda. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Por qué sufro por algo que yo en concreto no experimenté nunca? Porque yo experimento, tengo la experiencia de que algo duele. Hay sufrimiento. Pero yo, ¿cuándo lo experimenté? ¿Cuánto tiempo algunos de ustedes tardaron en determinar que el dolor que tienen en la meditación no es físico, sino que es mental? Y que cuando ustedes dejan ir esa tensión mental, el dolor desaparece. Años. ¿Qué es eso? ¿No es ignorancia? ¿No es creer una cosa que lo discuten? Además, no, porque para mí, ¿te das cuenta que no? Que no es dolor físico, es porque la mente está contraída y eso trae como consecuencia dolor físico. Pero se discute sobre lo que no se vio. Se discute sobre lo que parece a simple vista que es así. La discusión de eso. ¿Van entendiendo entonces por qué? Suponemos por los conceptos. ¿Y por qué? Esencialmente, ¿qué es lo que pierdo? La atención. Dejo de observar cómo se mueve la mente. Y me quedo con un concepto y me aferro a ese concepto. Es esto. Exacto. Entonces, cuando pasa eso, identifiqué.
Yo soy ese concepto. Esta es mi opinión. ¿Entienden lo que dice acá el venerable Sariputta? Anula la tendencia subyacente a la opinión y a la presunción de yo soy. Así empieza el sutta. Entonces ahora dice, nutrimento. Diciendo bien amigos, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que el noble discípulo sea de entendimiento o punto de vista correcto, cuyo punto de vista es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Es decir, ¿hay otra forma en que un noble discípulo tenga este entendimiento correcto? Amigos, cuando un noble discípulo entiende el nutrimento, el origen del nutrimento, el cese del nutrimento y la vía que conduce al cese del nutrimento, de esta forma también él es uno de punto de vista correcto que ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Sí? Se van a dar cuenta que cada uno de los puntos que va tocando Sariputta lo plantea con el formato de las 4 nobles verdades. Hay un origen de ese hay una cesación de ese hay y hay un camino para esa cesación. O sea que lo está exponiendo todo desde el punto de vista de las 4 nobles verdades, que son un compendio, un resumen de la causalidad. Hay sufrimiento, hay un origen, hay una cesación, hay una causa de esa cesación que es el octuple noble sendero. No hay sufrimiento porque sí. Hay porque hay una causa, tanja, avidez. Hay una cesación de ese sufrimiento. No cesa porque sí, cesa a través del octuple noble sendero. Cuando se cumple ese octuple noble sendero, el resultado natural, ¿cuál es? Nirodha, la cesación del sufrimiento. ¿Y qué es el nutrimento? ¿Cuál es el origen del nutrimento? ¿Qué es el cese del nutrimento? ¿Cuál es la vía que conduce al cese del nutrimento? Existen 4 clases de nutrimento para el mantenimiento de los seres que ya han llegado a ser y para el sostén de aquellos que buscan una nueva existencia. ¿Sí? O sea, los que estamos, hay nutrimento, y los que están muriendo y surgiendo también. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 4? El alimento físico es un nutrimento, burdo o sutil. ¿Está bien? Eso es un nutrimento. Lo que hacemos todos los mediodías. El contacto es el segundo. ¿Sí? Si yo tengo contacto con algo, de ahí va a surgir ¿qué cosa? Sí, voy a sentir. Pero si yo no tengo el contacto, no hay sensación, no hay vedana, es decir, no hay experiencia. Si yo no tengo contacto con un asunto, no lo experimento. Por eso enseñar a andar en bicicleta sin haber andado nunca en bicicleta es un poco raro. ¿Sí? Entonces, el contacto entonces es el nutrimento ¿de qué? Del sentir. Sí, en este caso es lo que mantiene la existencia. El alimento es una cosa. ¿Qué otra cosa mantiene? El contacto. El tercero es la intención. La intención mental. De existir, y los que ya estamos, ¿cómo sería? ¿A dónde llevaste tu mano recién? No, de existir ¿A dónde llevaste tu mano? hacia adelante, ¿Y después? y los que ya estamos, ¿Y cómo hiciste esto? ¿A través de qué? a través de... ¿Tuviste la intención? Sí. Eso hizo que continuara la existencia.
Todo el tiempo tenemos la intención de cultivar. ¿Qué es intención en el budismo? O sea, Movimiento. karma. El karma es intención esencialmente. Y conciencia como el cuarto. Entonces tenemos alimento, contacto, intención, conciencia. La conciencia, ¿sí?, es el proceso mental que reconoce lo que estoy haciendo. Lo que experimento. Lo que reconoce, sí, es el proceso que reconoce que estoy experimentando. Ok. Sí. Estas 4 cosas que son Nutrimento. un nutrimento. ¿Y el alimento sutil cuál era? El burdo es la comida, por ejemplo. No burdo sutil, puede ser alimento sutil. Los dioses se alimentan de alimentos sutiles. Right. ¿Sí? Entonces tenemos estos 4 nutrimentos. Con el surgimiento de la avidez surge el nutrimento. Con el cese de la avidez cesa el nutrimento. La vía que conduce al cese del nutrimento no es más que este noble octuple sendero, es decir, el punto de vista correcto, la intención correcta, el lenguaje correcto, la acción correcta, el modo de subsistencia correcta, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración o la quietud correcta. Entonces nosotros tenemos que el nutrimento, cuando surge la avidez, surge el nutrimento. ¿Qué me lleva a mí a tomar contacto con algo? ¿Sí? Esto no es necesariamente así. Lo estamos viendo en términos, ¿sí? Yo puedo tener un deseo, que obviamente me va a seguir, me va a hacer mover, pero no necesariamente eso es que haya avidez. Sí, porque estaba pensando, si no la avidez es la que me lleva a sentarme a meditar. En parte sí, pero a veces vos comés no por avidez, sino porque tu cuerpo lo necesita. Pero sigue siendo la necesidad de alimento, de nutrimento, lo que te lleva. ¿Sí? Cuando cesa la avidez, cesa el nutrimento. Cuando un discípulo noble ha entendido de esta forma el nutrimento, el origen del nutrimento, el cese del nutrimento y la vía que conduce al cese del nutrimento, abandona por completo la tendencia subyacente a la sensualidad, anula la tendencia subyacente a la aversión, extirpa la tendencia subyacente a la opinión y a la presunción de yo soy, y abandonando la ignorancia y haciendo surgir el verdadero conocimiento aquí y ahora, pone fin al sufrimiento. De esta forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Sí? Entonces primero hablamos de lo sano y de lo insano, su origen. Y ahora hablamos del nutrimento. ¿Qué es el nutrimento? ¿Cómo se origina? ¿Cómo cesa? ¿Qué conduce a la cesación del nutrimento? Hagamos aquí un pequeño paralelo. Cuando ustedes están meditando, a medida que van pasando los días, vuestra mente tiende a estar cada vez más calma. Calma es que hay más actividad o menos actividad. Hay cesación. Entonces acá nos damos cuenta poco. Les quiero decir esto para que ustedes entiendan cómo se usan las palabras dentro del Dhamma. La palabra cesación fuera del Dhamma es terrible. Me dejaron cesante. ¿Sí? Va a cesar nuestra relación. Eso es terrible. Pero la palabra cesación dentro del Dhamma toma otra dimensión. No está referido a eso. Es la cesación del sufrimiento.
es el sufrimiento porque si es a su origen, Claro. es a la vez. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos? Las 4 nobles verdades. Diciendo bien, amigos, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigo. Se le pide en otra manera. Amigos, cuando un discípulo noble entiende el sufrimiento, el origen del sufrimiento, el cese del sufrimiento y la vía que conduce al cese del sufrimiento, de esta forma también ha llegado al punto de vista correcto y a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es el sufrimiento? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el cese del sufrimiento? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese del sufrimiento? Es decir, las 4 nobles verdades, ¿no? El nacimiento es sufrimiento. El envejecimiento es sufrimiento. La enfermedad es sufrimiento. La muerte es sufrimiento. La pena, la lamentación, el dolor, la aflicción, la desesperación son sufrimiento. No obtener lo que uno quiere es sufrimiento. En resumen, los 5 agregados del apego son sufrimiento. A esto se le llama sufrimiento. Entonces, vieron que acaba de escribir qué es el sufrimiento. Y te acaba de decir. ¿A qué se le llama sufrimiento? ¿A qué se le llama dukkha? ¿Sí? A veces la palabra sufrimiento, dukkha, es como que suena muy dura. Si quieren, en vez de poner sufrimiento, pongan inestabilidad. El nacimiento es inestabilidad, el envejecimiento es inestabilidad, la enfermedad es inestabilidad, la muerte es inestabilidad. Y ustedes, como son argentinos, saben de qué se trata la inestabilidad. ¿Cómo se siente la inestabilidad? Todas las condiciones son inestables. Fantástico, bien, muy bien. Entonces te das cuenta de que el samsara está construido sobre un auto con una rueda que falla todo el tiempo. Y vos cuando querés que va derecho, no sabes para dónde va a salir. Dukkha viene de ahí. El origen de la palabra dukkha viene de los 2 bueyes, el yugo, y que no anda bien. Entonces un buey se va para un lado, el otro va para el otro, entonces el carro se va para cualquier lado. Lo contrario de dukkha es sukha, estabilidad, contento. Estoy contento, estoy estable. ¿Entienden por qué el Buda tiene en tal alta estima la estabilidad mental? Pero estabilidad mental no es una línea. ¿Qué sentís? Nada, no siento nunca nada. Eso no es estabilidad. ¿Sí? A mí todo me da igual. No, eso no es estabilidad. Estabilidad es que los pensamientos y las emociones pueden surgir, sin embargo uno no reacciona a eso, es completamente diferente. Entonces, eso es dukkha, inestabilidad. ¿Cuál es el origen del sufrimiento de la inestabilidad? La avidez, el cual trae consigo la renovación del ser, que acompañado por el deleite y la pasión se deleita en esto y en aquello. Eso es el deseo de los placeres sensoriales, el deseo de ser y el deseo de no ser. ¿Sí? O sea, avidez por el placer sensual, avidez por ser y avidez por no ser, que es lo que estábamos hablando antes. Esto es lo que se llama el origen del sufrimiento. O sea, el origen de esta inestabilidad es la avidez. Ahora entienden por qué cuando la cosa está inestable, ¿qué es lo que hace uno? Genera más avidez.
para tratar de corregir eso. Lo usual no es hacer esto. Lo usual es empujar más. Lo que hace que el auto no solo se salga de la ruta, sino que se mete en el campo del vecino. Le rompe las plantas, atropella al perro y termina en otra ruta que no era la original. Y la mente entonces es un tendaderal de cosas rotas, que van de acá para allá, porque es inestable. Ustedes como meditadores ya avanzados saben de que la mente es inestable. Se sientan a meditar y la mente está inestable. Ahora que pasaron varios días que su mente estaba más, se dan cuenta lo que no es dukkha. Cuando hay estabilidad no hay dukkha. Bien por ustedes. Pero estabilidad no es que no surjan los obstáculos, es que a ustedes no reaccionen a esos obstáculos. Eso es estabilidad. No es no sentir, es sentir, pero no reaccionar. Exacto. ¿Ver qué? ¿Cómo surge es esa? La atención plena. Mira, ahí viene. Ay, mira, se fue. Qué curioso. ¿Sí? Che, perdón, recién rompí un precepto. Había un frutito seco y para no tirarlo y se ¿Y qué es el cese del sufrimiento? Es el cese y la desaparición sin residuo, la renuncia, el abandono y el dejar y el rechazo de esa avidez. Esto es lo que se llama el cese del sufrimiento. Es decir, la mente de un arahant ya no tiene avidez. Pero eso ustedes lo van sintiendo, ustedes se van dando cuenta de lo que es una mente sin avidez. Por eso están más tranquilos. La mente está más contenta, la mente está más estable, la mente está más ecuánime. Entonces, hay más sukha. ¿Ven que no tienen nada que temer? Se empezaron a dejar de pararse en ese lugar donde ven la dualidad y empiezan a ver cada vez más condiciones. Solo hay condiciones. Eso es lo que están viviendo. Un corrimiento de... ¿Vieron los observatorios que uno pone una moneda para ver la luna a veces o algo a lo lejos en algún lugar? Mirá, en lugares que tienen muy buena vista y hay como miradores. Entonces, parate ahí, vas a ver esto. Bueno, parate allá, vas a ver otra cosa. Se están moviendo. Dejaron ese mirador, fueron a otro. ¿Y cuál es la vía que conduce al cese del sufrimiento? La vía que conduce al cese del sufrimiento no es más que este óctuple noble sendero. ¿Sí? Cuando un discípulo noble ha entendido así el sufrimiento, el origen del sufrimiento, el cese del sufrimiento y la vía que conduce al cese del sufrimiento, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento o a la inestabilidad. De esta forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto o punto de vista correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Sí? ¿Está bien? Pues estamos ahora por entrar al origen dependiente, que no lo vamos a empezar a leer ahora, ¿sí? Porque quiero que estén atentos, quiero que se den cuenta de lo importante de lo que estamos viendo, quiero que puedan observar las relaciones que se generan entre la sentada y lo que están empezando a ver. Entienden que ustedes lo que están viendo no es más ni menos lo que están modificando, cambiando ese punto de vista. ¿Ven por qué se siente una tarea titánica? Están modificando todas las creencias, todas las presunciones que tienen sobre ustedes mismos. Por eso nadie los puede convencer.
Solo ustedes pueden hacerlo. Ustedes tienen que llegar a ver y darse cuenta de que donde están parados es el problema. No lo que ven, sino desde dónde lo ven. El problema no es la maldad o la bondad, el problema es dónde me paro yo para observar eso. Me puedo parar de un lugar de juicio o me puedo parar de un lugar de sabiduría y observar que hay condiciones para que eso pase. Cuando ustedes escuchan esto, ¿hay algo que se afloja acá? En relación a la propia visión que ustedes tienen. Sí, a mí me pasa que cuando decís algo, entonces es como que siento eso. Bueno, eso digo. ¿No es aliviador? ¿No es aliviador? Y Pero otra cosa que no entiendo es como que ¿no es aliviador saber? No les puedo decir porque no lo saben, pero poder vislumbrar que lo que yo creo que soy no existe. Que la mochila que yo me pongo no es más que una idea. Que todo eso con lo que cargo en realidad es solamente una identificación y nada más, pero no tiene realidad. No existe, solo cobra existencia cuando yo me identifico, pero si yo no me identifico, ¿pasa eso? No, entonces, ¿soy o no soy así? Entonces esta identidad es un usurero. Que te anda pidiendo los intereses todo el tiempo. No, porque vos tenés que ser si sos hijo tenés que ser así, si sos madre tenés que ser así, tenés que ser esto, tenés que ser aquello. Todo el tiempo es algo que debería ser y no sos. Y este debería es terrible. Porque tengo que ser esto que no soy para tener que ser esto. O sea, vivo entre el no soy y estoy inestable y sufro, al soy para ser feliz. ¿Entienden dónde está el enganche? sí, y estaba pensando en la responsabilidad de entrar en esto, ¿no? Cuando vos soltás esa mochila y te haces responsable, eso es lo que te da Libertad. libertad. También, cuando yo experimente el nirvana y entre en la corriente, voy a estar re bien. No funciona así. Esa es otra ilusión. Esa es otra identificación. Es colocar una identidad en el futuro. Cuando el alivio, ustedes lo prodigan ahora. El contentamiento lo prodigan ahora. Cada vez que ustedes hacen esto. Cada vez que relajan, abren la mente y sienten espacio, ahí hay unas buenas condiciones para que ocurra lo que no tiene condición. Pero es ahora. No mañana, ni ayer. Es ahora, 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 todo el tiempo.
como que ahora es poner las condiciones para que eso pueda llegar a surgir. ¿No? Vos no vas a poner ninguna condición. No, bueno, pero digo... Vos lo que vas a hacer es dejar ir, abandonar, te vas a relajar y lo que pasa, pasa. Y lo que te estás dando cuenta es que cuanto menos avidez hay en la mente, más feliz sos, más estable estás y más mansa está la mente. Y vos te sentís mejor. Eso vos lo podés decir por vos mismo. No te lo digo yo, no lo dice el Buda, es el hecho por el cual vos querés seguir repitiendo volver a un retiro. Algo pasa en un retiro que a vos te hace sentir de otra manera. Entonces estamos en la mitad del retiro. Interesante, ¿no? Poder dejar atrás todos los prejuicios. Porque es eso, la presunción es un prejuicio. Yo no puedo. A mí no me va a pasar. Es todo presumido. Es todo orgullo eso, ¿eh? Orgullo disfrazado de mosquita muerta. A mí no me va a pasar. Ustedes son re inteligentes, pero yo, es orgullo eso, disfrazado. ¿Qué es lo que nos pone orgullo? Porque es la víctima. Es una creencia tan violenta como la otra. A mí me va a salir, yo antes de que termine el retiro. Si yo les sigo así, ¿no les parece absurdo? ¿Por qué? Porque no sabes. Y si yo digo a mí no me va a pasar, ¿no les parece absurdo también? ¿No es una presunción en ambos casos? ¿Son presumidas las dos personas? ¿Qué está haciendo una persona presumida? Preasumiendo algo, como si supiera lo que va a pasar. Si vos te la das de que sabés lo que va a pasar, ¿no sos orgulloso? ¿Entendés por qué? Sea la identidad ganadora, sea la identidad perdedora, es lo mismo. Simplemente te estás parando bueno o malo, ganador, perdedor, nada más. Pero la visión no cambió. No te estás corriendo de mirador. Hay una oportunidad, aquí y ahora en un retiro, de abandonar esa forma de ver, de comprender el sufrimiento que acarrea esa forma de ver la vida. ¿Tienen preguntas? O sea, de la presunción del yo. Sí. Lo primero que dijiste, que hay que experimentarlo por uno mismo, no hay otro. Sí. Cada vez que nosotros vamos viendo algo en la meditación, Sí. como va aflojando. Sí, sí. Cada vez que haces 6 R's, Estás sacando te eso. estás abriendo ese nudo. Es muy importante que ustedes se entusiasmen con eso. Muy importante. Si ustedes no se entusiasman con lo que están viviendo, es difícil. Eso siempre me pasa. Siento que es como que pienso algo que no va a pasar. ¿Viste? Creo que en un solo momento, desde que empecé la práctica en un retiro online,
una vez sola, sentada, y dije, es posible. Fue Obvio. como, ¡pim! Fue posible en una sentada. ¿Y qué te pasó en esa sentada? Solté un montón de cosas. Bueno, ¿entendés para qué Después me sirve? olvidé, porque ahora sigo Obvio. igual. ¿Entendés Pero para qué en sirve la ese momento sonrisa? fue claro. Sí. Y después, eso. ¿Entendés para qué sirve la sonrisa? Para hacerte recordar que el entusiasmo es fundamental. Si yo no tengo entusiasmo en la práctica, no va a pasar. Porque el entusiasmo es una condición fundamental. El regocijo de practicar. Si yo no me regocijo en la práctica, no regocijo en relación a que disfruto cada vez más de la meditación. Y cuando digo disfruto, por favor, entiéndanlo bien. No estoy diciendo apegarme. Es, qué bueno esto. Qué bueno que me siento mejor. El entusiasmo genera una intención. El entusiasmo te va a generar una atención plena que va a tener una energía que no te puedo explicar. Ese entusiasmo va a producirte una atención que va a ser un faro, el faro de Alejandría. Claro, que a veces como que vos no sé, lo que me pasa, te sentás reentusiasmada y como que a veces se va apagando por todos los obstáculos o por lo que uno cree que te debería haber pasado. El entusiasmo tiene que ver con que vos ya has probado de que te hace bien. Lo que pasa es que a veces es difícil soltar esa avidez de, o sea... Entusiasmo no es avidez. No. Entusiasmo es estar contento con lo que estoy haciendo. Claro, y lo que se pierde a veces es el entusiasmo, lo que ella decía. Yo entiendo por qué se pierde el entusiasmo. El asunto es que ustedes entiendan de que si ustedes pierden el entusiasmo porque tienen una meditación con obstáculos, no están entendiendo el concepto general. Claro. Que hay meditaciones donde hay muchos obstáculos y luego a la siguiente tienen una meditación como genial. ¿No será que una cosa es condición de la otra? Para que ustedes lo dejen esto en limpio. ¿Cómo empieza el retiro? Con muchos obstáculos. ¿Y después qué pasa? Cada vez hay menos. Y después, en algunos días de estos, quinto día, sexto día, tienen alguna meditación muy activa y por ahí tienen varias muy tranquilas. ¿Qué significa eso? Que la mente, al ir más profundo, en algún momento vuelven a salir obstáculos. Pero como no hay reactividad de parte de ustedes, la mente se calma de vuelta. ¿Ven que hay algo ahí que está buenísimo? Están viendo condicionalidad, están viendo, mirá cómo funciona la mente. Si yo no reacciono, y no importa que tenga 1 hora o 2 horas de hacer 6R, poco importa, sigo funcionando. Eso después, como no reacciono, no hay avidez, y si no hay avidez, si no hay nutrimento, no hay contacto. Si no hay avidez, no hay intención, es decir, no hay volición mental, formación mental. Si no hay avidez, no tengo conciencia. Significa que los procesos que me llevan a mí a una distracción no están. No hay inestabilidad, tanja, inestabilidad, sufrimiento, no es la causa del sufrimiento. Si ustedes están viviendo aquí ahora una sensación cada vez más placentera y no sienten entusiasmo por eso, ¿no será que son muy exigentes? ¿No será que se están comportando de una manera muy altiva y exigente con la práctica? ¿No será que ustedes están esperando que pase algo? Sin embargo, la pata del jamón no la terminan de poner. No, capaz que esto, ¿no? Que uno se fija en eso, en la exigencia y no está viviendo todo lo que vos acabas de nombrar, que es un montón. Pero si ustedes no se... investigar sobre eso. Si ustedes no se entusiasman... Necesito que, no sé, sacar este obstáculo que no me pase más y en vez de ver, pero relacionar y el entusiasmo está ahí, Claro, en eso. De estar trabajando sobre eso y que ese trabajo es lo que te llevó del día 2 al día 5. Ustedes vienen haciendo un trabajo todos los días, con 7-8 horas de meditación. Y ese trabajo se va manifestando día por día
en mayor tranquilidad. ¿Por qué no están entusiasmados? Esa es mi pregunta. Pues nos olvidamos. Si se olvidan, significa que ustedes están todavía viendo en ese mirador. Sí. Ah, no estoy allá, estoy allá. En vez de ver que las condiciones están cambiando y ustedes no se están dando cuenta, Sí, no te das cuenta. no se dan cuenta que las condiciones están cambiando. Y cuando termina el retiro, che, qué bueno que estaba. Pero cuando estuviste ahí, cuando estuviste en la cresta de la ola, no te diste cuenta. Pensaba que estaba en la arena. Exactamente, y después te das cuenta, ah, ahora estoy en la arena. Pero ahora la ola está creciendo y ustedes están arriba de eso. Y mi intención es despertarlos. Fíjense dónde están. Fíjense lo que pasó. Fíjense que eso no se va a quedar acá donde están. Eso va a seguir cambiando en el resto del retiro porque están en la mitad. Falta un montón de días. Pero si no tienen entusiasmo por la práctica, si no se regocijan en la sentada, calma la sentada o no calma la sentada, no importa. Si ustedes no ponen confianza en lo que están haciendo, si no lo reconocen, es muy difícil aprender. Muy difícil aprender. Porque todos se centran, a mí me cuesta, yo, y hacemos el papel que les dije antes, el papel de víctima. Yo no puedo, yo no fui querido, yo fui querida, pero siempre fui la tonta de la familia, o el tonto de la familia. ¿Y qué tiene que ver eso con la práctica? Salvo para abandonarlo. Son ideas, son identificaciones. Pero están haciendo un excelente trabajo y son peores que los gerentes de ustedes. Se tratan mal. No se están reconociendo ese trabajo, ese continuo cambio que está habiendo. No a dónde llegaron, a dónde no, sino que se están sintiendo bien. Bueno, sigan. Y sigan con ese entusiasmo, con ese chandarraga, con ese deseo sano. Quiero seguir, quiero continuar, quiero ver a dónde me lleva esto, porque me estoy sintiendo cada vez mejor. Entonces tengo el entusiasmo, tengo esa, se le llama pamoya, esa alegría de la práctica, es ese gusto por sentarse a practicar. Es muy importante, porque después lo anhelan, y cuando lo anhelan se transforma en avidez. Y ahora están en el momento. En la vela, con el saumerio, el olor, se sientan silencio total. Fíjense las meditaciones que está viendo ahora. Una cosa increíble, se sienten los silencios en la mente, se sienten en el ambiente. Eso no pasaba el segundo día. Es exquisito. ¿Alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito. Tengo que cambiar la silla porque hace mucho ruido. Que los que sufren sean libres del sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu,
Gracias.